Bien, el día de hoy vamos a comenzar con el tema de las infografías, donde verán la muestra, precisamente la parte donde una vez que se tiene modelado el objeto, aquí se observa el objeto en muestra, aquí tenemos diferentes posiciones de muñecos. ¿Esto cómo se hace? ¿Esto cómo se logra? Bien, en el caso de la infografía, aquí tenemos este muñeco donde vamos a partir con él y vamos a poderlo utilizar de acuerdo a las características de altura que nosotros necesitamos. Aquí, por ejemplo, lo tengo a 170 centímetros, considerando que aquí tengo un metro más otro metro, y así sucesivamente lo podemos ir moviendo, seleccionando el muñeco y moviéndolo cada uno con su editable poly. Por ejemplo, en un element, cada elemento se puede seleccionar y puede ser movido conforme uno quiera. Es decir, aquí yo lo puedo girar, pero por ejemplo, aquí cuando se giran los dos al mismo tiempo, es preferible mejor seleccionar un element solo y hacerlo de manera independiente. Otra manera de poderlo hacer, por ejemplo, aquí le voy a poner control Z, es utilizar estos dos y desasociarlos, es decir, trabajarlos como un detach y que se puedan ir como una sola entidad. Quitamos el element, regresamos nuevamente al element y nos damos cuenta que aquí el objeto ya es uno solo. Vamos a quitarlo, vamos a quitar la selección. Lo puedo seleccionar y, por ejemplo, aquí este objeto ya es uno solo. Nos damos cuenta que ya lo puedo empezar a trabajar. Es decir, lo que necesitamos es agrupar los elementos, pero no como si fueran un grupo, sino tienen que ser desde attach o detach, de manera en que se tienen que asociar. Es decir, por ejemplo, aquí tengo esta parte del brazo. Es importante también aquí tomar en cuenta qué partes del brazo voy a necesitar. Entonces, por ejemplo, aquí puedo utilizar el element con toda esta parte del brazo. Si yo quiero que sean los dos brazos los que voy a seleccionar, podemos seleccionarlos como desasociándolos. Detach, se desasocian, quitamos el element y aquí nos damos cuenta que estos brazos también ya son otra parte muy independiente del objeto y podemos irlos moviendo poco a poco. Por ejemplo, aquí ya tenemos esta parte del brazo, pero ahora necesitamos desasociar estos. Por decir, aquí podemos desasociar únicamente estos, se le puede dar detach, y así sucesivamente podemos ir trabajando cada parte conforme la queramos ir moviendo en el caso de un cuerpo. Y aquí ya lo podemos ir trabajando y cada parte la podemos ir moviendo conforme nosotros vayamos utilizándolo. Y por ejemplo, aquí vemos como algunos se flexionan. Por ejemplo, le podemos generar también una flexión de rodillas, siempre y cuando también tengamos considerando cómo van a ser nuestros elementos que vamos a mover. Por decir, yo voy a seleccionar aquí estos dos, se le pone desasociar. Lo que vamos a dejar intacto es la rótula. Entonces, al tener esta rótula, por ejemplo, en este sentido, quitamos la asociación y esto ya nos lo va a permitir mover. Esto lo movemos, lo podemos bajar un poco e incluso hay que recordar que la misma malla del muñeco nos lo va a permitir. Aquí lo podemos observar. Cambiamos, clic derecho Shaded, y por decir, esta parte podemos volver a utilizarla. Aquí seleccionamos este. Vamos a esperar a que nos dé la selección. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Aquí está nuestro objeto. Nos está dando un poco de retraso en memoria. Vamos a esperar un poco.
y aquí es conforme nosotros vamos a ir viendo el objeto, cómo lo podemos ir asociando. Mientras en lo que la computadora ahorita regresa con la selección de los elementos, nosotros podemos ir, miren, ya regresó aquí, nosotros podemos seleccionar los elementos de cada uno. Vamos a quitar la selección, seleccionamos este ahora sí, con el element seleccionado. Aquí tengo los elements seleccionados, los saco, e igual tenemos un detach, vamos a desasociar, quitamos el elemento y lo podemos ir flexionando conforme nosotros queramos. Incluso si lo queremos un poco más sentado, este se puede ir más sentado y aquí podemos ir trabajando ya la característica de su rótula. Es decir, y este, conforme ya lo tenemos movido, como ya lo tenemos separado en cabezas, pies, dorso, esto lo podemos ir trabajando de esta manera. Ojo, si se fijan, aquí hay una parte que no está deseleccionada. Entonces, por ejemplo, aquí recomendable volver a utilizar esta selección y darle un detach para que esté desasociado totalmente completo. Y aquí lo que vamos a utilizar es precisamente esta parte, y aquí lo podemos bajar, y al estar ya más abajo, pues ya tenemos otra posición del muñeco donde lo podemos ir utilizando. Y si nos damos cuenta, aquí el muñeco va adquiriendo un diferente grado en alturas para poder trabajar. Es decir, como aquí tenemos el muñeco en una posición sentada, aquí lo tenemos en una posición como si fuera de agarre, y aquí lo tenemos en una posición en cuclillas. Si esto lo acercamos en el frontal, podemos observar precisamente esta parte donde el objeto ya se observa con relación al cuerpo humano, y aquí nos damos cuenta cómo cada posición hay que tener mucho cuidado también cómo la vamos a girar. Por decir, esta la podemos girar un poco más hacia acá, pero en estos casos es recomendable también, vamos a ver cómo funciona. Aquí se puede utilizar este tipo de giro, y vemos cómo podemos girar absolutamente todo, y aquí se tiene esta posición. Entonces la posición la podemos ir cuidando de acuerdo a las características, y lo podemos ir revisando conforme nosotros lo queramos aplicar. Ahora bien, una vez que está aplicado esto, es indispensable tener nuestro ArchiModel y aplicar cada una de las posiciones sobre el espacio, y de acuerdo a ello ya poder sacar un render. Y el resultado básicamente de este render pueden ser, desde lo que ya habíamos visto en las anteriores ocasiones, algo como esto, o algo donde podamos revisar algunas muestras de nuestras posiciones dependiendo de cuál es la que vayamos a usar y cómo la vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí me voy a la carpeta donde tengo las posiciones ya grabadas, y hay que recordar que este render, por decirlo así, se renderiza, se produce. Vamos a ocultar Hide Selected y vamos a mandar a renderizar sin fondo. Es decir, aquí en el rendering lo vamos a mandar en el environment, quitamos cero fondo, aquí el color da igual, pero es muy importante que aquí a la hora de guardarlo el render, si el render ya está completo, por decirlo así, aquí va a tardar un rato en renderizar, pero lo importante es que una vez que el render ya esté producido, se guarde como un PNG de 24 bits, 24 canales en el alfa, en canales alfa, y ya de ahí vamos a permitir que nuestro render permita fluir
la transparencia del objeto para que este objeto se pueda transparentar y generar. Aquí el render comienza a trabajar y vamos a pensar que el render ya termina, y una vez que el render termina, hay que recordar, muy importante, que aquí lo vamos a guardar. Una vez que el render buscamos cómo se guarda, aquí en All Format vamos a buscar el modo PNG, y del PNG lo podemos poner un nombre, se va a guardar, y es muy importante utilizar una RGB así en Alpha Channel. Entonces, muy importante, se le pone OK, y esto se empieza a trabajar, y el resultado prácticamente va a ser algo así, que nos va a permitir transparencia. Ahora bien, esta parte es muy importante porque la podemos ir trabajando de acuerdo a las características que nosotros vamos a solicitar. Es decir, si tenemos nuestra carpeta de muñecos, hay que hacer diversas tomas laterales o frontales, dependiendo de las características que nosotros queramos, para poder tener nuestro muñeco. Una vez que estos muñecos ya llegan a nuestro poder, les vamos a dar abrir con, y vamos a darle Photoshop a nuestro muñeco. Nuestro muñeco lo podemos trabajar, ya sea, si se dan cuenta, aquí tiene un fondo gris con blanco, que significa sin fondo realmente, pero aquí le vamos a crear una capa nueva de fondo, crear una nueva capa de fondo, perdón, aquí en este New Layer, y aquí tenemos el Photoshop ya con la imagen. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Hace ratito no teníamos esta capa. Si yo la elimino, me quedo con esta misma, y aún así voy a tener un fondo. Sin embargo, es preciso tomar en cuenta el fondo por si lo requerimos, y aquí lo podemos generar para que nos demos cuenta cómo estamos trabajando. Sin embargo, esto va a depender ya de cada quien del trabajo. Ahora bien, una vez que esta fotografía está trabajada, si a mí no me gusta cómo se ve en brillo, yo puedo utilizar sus ajustes desde la exposición, y desde la exposición puedo manejar la gama, y aquí puedo trabajar la gama como mejor me plazca y como mejor se pueda observar en la infografía que yo quiera trabajar. Si yo quiero utilizar esta fotografía con esas características, pues yo la puedo decir OK, y exactamente la puedo cerrar y la puedo guardar. Yo aquí mismo puedo decirle que sí y se va a guardar. Yo en este caso le voy a decir que no. ¿Por qué? Porque la imagen pues prácticamente ya la realizamos, y el resultado de esta imagen puede ser precisamente esto, como lo ven. Cada quien le va a dar el trato que uno lo quiera dar dependiendo de sus características. Ahora, otra parte que aquí hay que tomar en cuenta es, ¿qué pasa si yo tengo una imagen, por ejemplo, que la grabé mal, y aquí tengo el render, pero me gustó, y yo no quiero que se le vea el fondo? Pues bueno, aquí también se le va a crear una nueva capa, y aunque es nuestra imagen de fondo, nuestra imagen background, aquí en la layer se le va a crear una nueva capa, pero de fondo. Layer from background, se le da un OK, y aquí ya tenemos la capa de transparencia, y aquí tenemos la capa de la imagen. Seleccionamos la capa de la imagen, y al utilizar el Magic Wand Tool, que es la varita mágica, aquí vamos a ver que tenemos dos, que es por selección y por varita mágica. Vamos a utilizar la varita mágica y vamos a seleccionar el puro fondo, y al seleccionar el fondo le vamos a poner suprimir todo lo gris, y en este momento nos damos cuenta que el objeto ya quedó sin fondo. Es importante darle otro toque con la Magic Wand Tool, y ya con el Select tenemos el objeto en una posición con el fondo totalmente destruido. Ahora bien, estas posiciones son válidas dependiendo de cómo uno quiera utilizar el objeto, de acuerdo al tipo de banco, del tipo de objeto. Otra parte que aquí vamos a aprender a usar en Photoshop es, por ejemplo, digamos que ya tengo mi imagen en PNG por defecto y voy a utilizar mi fondo. Esta imagen, por decirlo, se le puede dar un avistamiento con el Photoshop, y al tenerla aquí, yo lo que voy a hacer es duplicarla
para tener un respaldo de la misma. Aquí me puedo ir a la imagen, vamos a esperar a que nos abra nuestra pestaña. Vamos a duplicamos la imagen y esta la vamos a tener por aquí guardada. No hay problema, es importante tomar en cuenta cómo la vamos a duplicar y saber cómo nos vamos a ir trabajando de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, hay que recordar, utilizando esta imagen, yo puedo utilizar desde aquí los ajustes y puedo empezar a ajustar por vibración, color, todo el sistema de exposición que yo quiera. Digamos que si yo quiero utilizar nuevamente mi imagen de esta manera, pues yo le puedo dar el brillo, le puedo dar las intenciones que a mí me gusten más para el dibujo de mi infografía, o también los puedo manejar como un tipo de dibujo animado. Es decir, yo le puedo dar un blending exactamente aquí a la layer y puedo utilizar un blending option con el clic derecho. Al darle el clic derecho vamos a utilizar un color sobre capa, un overlay, y aquí vamos a utilizar un gris pues que sea un gris por defecto. Aquí podemos observar qué tipo de color es, el CMYK y el RGB, y aquí podemos utilizar incluso otro color dependiendo del que quieran. Yo voy a utilizar un gris de facto únicamente para tener este objeto y ya convertirlo en gris, y a su vez puedo aplicarle un stroke donde yo también puedo manejar en el caso del stroke podemos utilizar el outside. ¿Cuánto lo podemos manejar? Si yo le pongo 24, vemos cómo se utiliza el stroke. Entonces hay que tener cuidado con el blending options. Si no se está seguro de qué es lo que se quiere, es importante mejor darle un control Z, regresar al stroke, y aquí por ejemplo se le puede dar nuevamente un 8, que es como estaba, y así sucesivamente. Bueno, aquí en este caso, por ejemplo, yo ya utilicé este objeto. ¿Cuál es mi reto en este sentido? En este sentido, mi reto es utilizar una modalidad de imagen que me permita trabajar una infografía donde yo puedo utilizar una extensión de brazo y donde yo puedo utilizar una extensión de dorso, una flexión de dorso también, y vamos a ver aquí cómo poder realizar esta imagen, por decirlo así. Aquí, por ejemplo, una vez que nuestra imagen está aquí trabajada, saqué esta copia. Esta imagen ya no me interesa tenerla. Ahorita no me interesa tenerla. Y, por ejemplo, aquí en mi banco de imágenes que hice de muñecos, yo tengo por aquí una posición de este muñeco. Se le puede dar precisamente el mismo tratamiento. Yo aquí ya tengo el mismo muñeco sentado. Se le puede dar el mismo tratamiento, cual hay que recordar, se le puede dar un blending options, y desde el blending option podemos utilizar un color overlay y utilizamos un stroke, que es precisamente color sobre capa, y en el stroke vamos a utilizar una línea de contorno en el número 8, la cual nos va a permitir. Ahora, para poder encimar con este, es importante que al tener abierto las dos ventanas, únicamente lo arrastremos y llegue. Ahora, va a haber casos en que la imagen puede estar más grande. Si la imagen está más grande, vamos a pensar que puede llegar más grande la imagen. Pues nada más hay que buscar sus esquinas y con la tecla Shift podemos seleccionar la esquina y poderla medir para saber más o menos cuánto es lo que nosotros necesitamos de tamaño. Entonces aquí nos podemos dar cuenta cuánto estamos de sobrados en cuanto al objeto. Algo por ahí. Y en ese sentido, nuestro objeto ya está empalmado. ¿Qué es lo que puedo hacer aquí? Aquí tengo un control de capa donde esta capa, si yo la elimino, más bien si yo la oculto, vean cómo se va a observar, y así se observa. Ahora, si esta capa
yo la arrastro y la pongo encima de la misma, vean cómo se sobrepone el objeto. Entonces aquí quien va a mandar es nuestra imagen, quien tiene el brazo extendido. Esta imagen es la que va a mandar y esta de atrás únicamente lo que va a hacer en su posición es cortarse. La voy a sacar para adelante tantito y aquí lo que vamos a hacer es con la herramienta lazo voy a utilizar el corte donde yo lo necesito, que lo quiero exactamente aquí en la cintura, y toda esta parte de abajo hasta acá, sin importar qué es lo que suceda. Con la herramienta lazo se le pone suprimir y vean cómo inmediatamente ya lo que obtuvimos fue, voy a poner la varita mágica nada más para quitar la selección, como aquí vean ya quedó cortado el cuerpo. Entonces una vez que este cuerpo lo cortamos, ahora sí lo ocultamos detrás, arrastramos la capa y aquí podemos tener ya un trabajo totalmente realizado en cuanto a las imágenes. Y se le puede utilizar un blending option a la capa de atrás, que es el muñeco cortado, y desde el blending podemos utilizar por ejemplo un opacity, y con el opacity lo puedo ir desapareciendo y vean cómo aquí podemos ir apareciéndolo, cómo lo podemos ir apareciendo dependiendo de las características que nosotros queramos de acuerdo al tamaño de la imagen. Una vez que esta imagen está trabajada, es indispensable también guardarla como PNG. Vamos a decir que a nosotros nos gustó con esta transparencia. Esta imagen se queda así y nosotros la vamos a guardar. Ajá. La vamos a guardar precisamente donde dice export, en salvar por web, y cuando la salvamos por web es importante que aquí le pongamos el PNG 24 y guardarla. Es importante que aquí diga transparencia, mate y tan. Con esta parte decimos chao. Realmente la imagen, su producto de la imagen va a quedar aquí plasmada y es exactamente lo que aquí vamos a estar observando con respecto a nuestras imágenes. Ajá. Ahora, si nosotros quisiéramos tener esa imagen ya de vuelta y queremos encimarla, pues nosotros la podemos utilizar precisamente utilizando las diferentes características de nuestra imagen. ¿Cómo? Ahorita lo vamos a observar. Y si se dan cuenta, utilizando nuestro muñeco sentado, pues aquí ya no lo vamos a usar. Nos damos cuenta que aquí tenemos una nueva capa con esta imagen. ¿Esta imagen de dónde viene? Esta imagen hay que recordar que nosotros no la vamos a traer desde nuestro stock de imágenes y renderers que nosotros sacamos. Esta imagen en nuestra vista lateral, también guardada en PNG, y es la vista lateral de nuestra mesa, la cual únicamente lo que se va a hacer es abrirse con Photoshop. Y una vez que entra a abrirse con Photoshop, lo que nosotros vamos a hacer aquí es arrastrarla, cerramos y aquí vamos a estar midiendo precisamente con respecto a nuestro trabajo en 3D cómo va a ser la medida de nuestro objeto. Es decir, aquí lo que podemos utilizar es nuevamente nuestra imagen y considerar exactamente los tamaños, es decir, 80, 85, más o menos con el brazo, cómo va. Y aquí nos podemos dar cuenta que con Shift lo podemos bajar y en promedio ahí está nuestra imagen. Siempre es importante tener bien el cálculo de nuestras imágenes y el objeto es que se logre obtener un resultado muy característico como el que estamos viendo aquí. Y esto va a aplicar exactamente para todos los elementos donde nosotros trabajemos este objeto. Aquí lo voy a cerrar, no voy a salvar nada y
Y uno de nuestros grandes retos es precisamente utilizar la infografía como lo estamos observando aquí, exactamente con un fondo donde ya estamos midiendo los grados de dorso, las extensiones de brazo, las alturas del cuerpo, la altura del banco, la altura de la mesa, los grados. Y bueno, esto va a llegar precisamente al Adobe Illustrator, y desde ahí lo vamos a abrir como un nuevo archivo. Y aquí vamos a utilizar un formato A3. Podemos utilizar el que nosotros queramos, hay que recordarlo. Sin embargo, es importante que ustedes lo chequen cuál vamos a trabajar. Y aquí, por ejemplo, lo voy a pasar a una vista, a una posición en horizontal, donde ya obtengo ya mi formato horizontal de formato tabloide para poder trabajar mi imagen. Este tema lo vamos a ver en clase, precisamente con las ideas de utilizar fondos. Y aquí podemos trabajar fondos donde estamos checando los aspectos. Entonces, por ejemplo, estos fondos los podemos ir utilizando, por decir, este fondo, vean como aquí tenemos un fondo que ya lo proporcionaremos. Es un fondo como el que estamos trabajando precisamente aquí en nuestras características. Y vean aquí cómo estamos utilizando diferentes fondos con diferentes características y que los vamos a aprender a pasar a PNG para que nos sirvan de lo mismo. Aquí lo que se hace nuevamente es, primeramente, traer nuestra imagen y trabajarla. ¿Cómo? Nos vamos a ir a Place. Aquí en Place, es decir, File, Place, y aquí buscamos nuestra imagen de la infografía que se guardó en PNG. Esta imagen quedó guardada, no la traemos, y si se fijan está más grande que el formato. Con Shift la podemos reducir, escalarla de tamaño, para que no pierda su proporción. Y hay que recordar que sea con Shift, porque si no es con la tecla Shift podemos deformarla, y es lo que no queremos. Tiene que ser con Shift de la esquina, y ahí vamos a empezar a obtener ya un tamaño más o menos con las características que nosotros queremos. Aquí es indispensable utilizar el uso de las capas para poder tener la valoración perfecta de lo que nosotros queremos. Es decir, yo voy a generar una nueva capa, y sobre la nueva capa voy a utilizar nada más los elementos de líneas. Aquí vale la pena tomar en cuenta que cada línea, al aplicarla con el Pen Tool, yo puedo utilizar esta línea y se le puede dar un Shift y podemos manejar líneas totalmente rectas. Esta línea, al tenerla en estas características, se le puede dar el espesor desde aquí, de esta herramienta Stroke. Y aquí le voy a poner una medida de 3 a esta línea, o de 2, dependiendo de las características. Aquí se va a quedar con 2 la línea. La voy a ocultar. Y como estamos en la misma capa, es muy importante considerar esto, estamos en la capa 2 ahorita mismo. No pasa nada si lo volvemos a copiar dentro de la misma capa. Es decir, yo puedo utilizar Control C, Control V, y aquí ya tengo el mismo aspecto de la capa. Algo que sí hay que tomar en cuenta con mucho apego es que el fondo es nuestra fotografía. Entonces le voy a poner un candado. ¿Para qué? Para que este no se mueva y yo pueda hacer lo que yo quiera y no me afecte precisamente en nada, absolutamente nada. Y aquí utilizamos el anclaje para poder tener un aspecto de la línea mucho más paralelo. Aquí voy a utilizar nuevamente la herramienta Pen Tool y bajamos la línea hasta acá. Y aquí tenemos igual una línea de 2 puntos. Y en este sentido podemos ir al Stroke y podemos buscar una Arrowhead, que es precisamente la cabeza de flecha. Aquí podemos encontrar cabezas de flecha similares a esta flecha. Le damos clic y utilizamos el Arrow 11 o el Arrow 13. Voy a utilizar el Arrow 13 y aquí le voy a poner en el Arrow 13 un 50% más o menos de tamaño. Y aquí también vamos a utilizar el Arrow 13 y le vamos a poner el 50% de tamaño para poder tener
ya la cota de este objeto. Como tenemos la cotación y el objeto tal cual nosotros lo queremos, pues en este sentido nada más utilizamos el texto, y si lo queremos dentro de la misma capa podemos poner aquí, no sé, 140, podemos poner la medida que nosotros queramos, y a su vez podemos utilizar también el tamaño del puntaje de la letra. Aquí lo podemos utilizar y así sucesivamente. Por ejemplo, yo quiero hacer otra vez esta control C, control V, y ahora quiero utilizar, por decir, esta imagen así, y aquí la voy a rotar, solita me va a dar la rotación, y aquí puedo utilizar la rotación de una manera mucho más lógica, donde yo puedo marcar una rotación y un corte así. Ahora bien, en esta parte podemos utilizar también el control C, control V, y podemos marcar de esta manera así para la extensión del objeto. Por ejemplo, para hacer alguna señalización con la elipse tool, o la podemos hacer también con algunos aspectos de arco. Por ejemplo, aquí se puede utilizar en la línea, podemos utilizar Arc Tool, y aquí podemos checar esta medida, 35 por 28 por 35 por 28, es correcta, vamos a ponerla y vamos a ver que aquí se observa un arco totalmente simétrico. Este lo podemos bajar de tamaño, lo podemos reducir, y aquí nada más vamos a ubicar su espacio para poderlo colocar donde nosotros lo necesitemos. Yo lo quiero ahí para simular el ángulo de abatimiento, y aquí lo que voy a hacer es reducirlo ligeramente un poquito más, y lo que se va a hacer es buscar el tamaño exacto para que este objeto lo podamos trabajar. Una vez que este objeto ya lo trabajamos, le podemos cambiar también su modalidad de línea. Aquí lo vamos a seleccionar otro poquito más, y aquí, por ejemplo, puedo darle clic y seleccionarle al Dashed Line o Dashed Line, y aquí puedo trabajar sus diferentes puntajes. El 12 es muy bueno, se le puede trabajar algún tipo de 16, aceptar, se le puede trabajar al tipo de 6 con más condensamiento, pero vamos a dejarlo mejor en 12. Y nos vamos a dar cuenta que nuestras características de línea van a ser precisamente ya las correctas. Aquí lo que podemos hacer es ya trabajar las numeraciones, las líneas, todos los elementos que vamos a tener aquí, y capa por capa vamos a poder ir trayendo el logotipo, los textos. Por ejemplo, es importante tomar en cuenta qué es lo que va a decir cada texto. Es importante tomar en cuenta el fondo, y es importante tomar en cuenta los títulos y el logotipo conforme lo vamos relacionando aquí. Aquí nada más por último cabe destacar que, por ejemplo, el logotipo hay que tenerlo también muy característico y preparado dentro de nuestra carpeta. También se le da con place y buscamos nuestro logotipo ya cortado, ya preparado para trabajar, y desde aquí tenemos nuestro logotipo, donde vamos a decidir precisamente qué tipo de, más bien qué tamaño le vamos a dar a este logotipo y cómo podemos ir trabajando. Ahora bien, por ejemplo, aquí se le puede poner el texto también. Digamos que a mí no me gustó esto, yo le puedo dar control C, lo voy a eliminar y voy a abrir una nueva capa porque yo quiero el logotipo en una nueva capa. Selecciono y ahí tengo ya el logotipo en una nueva capa, y no fue necesario estar arrastrando capas. Y aquí, por ejemplo, en una nueva capa puedo poner el título. En este nuevo título puedo poner diagrama antropométrico de mesa
de dibujo, por decirlo así. Aquí lo vamos a ponerle doble párrafo, lo podemos seleccionar y aquí le podemos dar totalmente 18 puntajes, le podemos poner 18, 24, 36 puntajes y podemos utilizarlo aquí con el ajuste y podemos ponerle a lo mejor aquí un pequeño título donde podemos manejar si es un bold o un semi-bold en el caso de una tipografía con otras características. Y bueno, para hacer un fondo dentro de los textos también puedo utilizar ya sea un rectángulo con rounded o un rectángulo normal, rectángulo tool. Y aquí puedo utilizar precisamente estas características de este rectángulo y yo le puedo cambiar absolutamente el color. Ahorita le voy a poner este color y puedo utilizar estos puntos de aquí en medio y podemos empezar a redondearlos dependiendo de las características de redondeo que yo quiero de mi objeto. Esto sería exactamente lo mismo que tenemos aquí y yo puedo utilizar incluso algo parecido a esto. Yo puedo utilizar algo parecido a esto y si yo ya lo tengo hecho, pues lo puedo utilizar y lo puedo hacer en otro dibujo y lo puedo aplicar. De hecho, yo puedo, como les comentaba, puedo hacer este mismo trabajo y sobre la misma capa yo puedo empezar a hacer mi trabajo y el resultado finalmente va a ser algo como esto. Y aquí podemos leer las características. Por ejemplo, yo quiero pasar este objeto que ya se me cambió de capa. Lo tengo aquí todo junto, me convendrá tenerlo en capa. Como tengo todo en texto, pues adelante, es válido. Sin embargo, cada uno puede tener las capas diferentes. Aquí voy a tener otra capa y en esta capa última diferente voy a utilizar precisamente la herramienta Place. ¿Para qué? Para utilizar precisamente el fondo que yo quiero para mi objeto. Yo quiero un fondo, puedo utilizar uno que me guste, por ejemplo el Big Mix, que es el que utilicé para este ejemplo. Aquí lo puedo poner clic y si nos damos cuenta aquí tenemos un tamaño más o menos adecuado. Voy a utilizar el Shift para bajarlo. Esto de preferencia se hace desde el principio, sin embargo ya es de cada quien saber desde cuándo lo quiere hacer. Pues, por ejemplo, yo utilicé esta imagen y le puedo dar un control C y un control V. Al tener mi imagen aquí, yo le puedo dar clic derecho y en el transform le puedo poner reflect y si nos damos cuenta lo tenemos reflejado en horizontal y aquí ya tenemos esta parte y aquí lo podemos nuevamente transformar, reflejarlo en horizontal y vemos cómo se va utilizando y aquí lo vamos a reflejar en vertical nuevamente y vamos a ver cómo nuestro reflejo va a tener esta parte y de esta manera ya tenemos algo del fondo y ya podemos empezar a trabajar toda la parte infográfica donde finalmente le podemos dar Save As y en el salvar como vamos a ubicar, pues vamos a salvar como ahí y también lo vamos a poder salvar como PDF y el resultado pues ya lo guardamos y el resultado precisamente va a ser este que se observa aquí. Aquí ya se observa el archivo en PDF y ya con el PDF podemos tener el efecto de nuestra herramienta de infografía, nuestra herramienta gráfica y ya lista para poderse imprimir desde PDF. Espero les sirva esta información. Muchas gracias. Saludos.